Contacto con nuestro entrevistado de hoy. Vamos a tratar de dialogar con el ingeniero Rubén Roscoff. Ahí lo vemos en la pantalla, lo saludamos. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas tardes. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien, Rubén. Muchísimas gracias por conectarte, como siempre. Bueno, ahí te estamos tratando de charlar un poquitito, intercambiar acerca, bueno, de esta campaña tan complicada, ¿no es cierto? Rubén Roscoff se desempeña en INTA Paraná, por supuesto, ya es habitué, digamos, aquí del programa, y bueno, con experiencia, con trabajos importantes en lo que tiene que ver con almacenamiento de granos y demás, y bueno, esa es un poco la inquietud, ¿no? En esta campaña que debe ser consulta permanente por parte de productores. Yo creo que allí por Paraná, digamos, las condiciones climáticas no deben ser muy diferentes de las que tenemos nosotros. Sí, Martín, como decís, acá las condiciones climáticas también no han dado respiro y el pronóstico para los siguientes días también Ujú. es prácticamente el mismo que comentar. Recién, a lo mejor mañana miércoles podría darse una limpieza parcial, pero Claro. bueno, después los días continúan con llovizna y complicando, ¿no es cierto?, la situación de la cosecha y almacenamiento de granos. Esta campaña, ¿no es cierto?, pobre productor, además de los inconvenientes económicos y bueno, ahora se le ha agregado también las condiciones climáticas severas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Seguramente, bueno, estén tal vez más avanzados, ¿no? Ustedes con respecto a la superficie cosechada, porque, bueno, arranca antes o los cultivos, digamos, maduran antes, se entregan antes, con lo cual es probable que ya se haya avanzado un poquitito más en lo que significa la cosecha de maíz y de soja. Sí, la de maíz, acá en la zona se adelanta bastante respecto de la zona de ustedes. Ya a mediados, fines de febrero, el maíz ya se empezó a cosechar y ahí se dieron días, la verdad que lindos, y en poco tiempo lograron cosechar por lo menos el maíz de primera o el maíz normal, casi todo, y no hubo por ahí una superposición tan grande con la soja de primera, bueno, o la Claro. soja de segunda que también está pasando, salvo algunos casos puntuales, pero claro, en provincia de Buenos Aires ustedes probablemente tengan una gran, ¿no es cierto? Se están superponiendo los cultivos, ¿no es cierto? Sí, ese es el problema que se está presentando. Y Rubén, ¿cómo impactó el tema de la chicharrita allí en los cultivos de maíz? Digamos, bueno, sabemos que los cultivos de primera o de siembra temprana, básicamente, digamos, no han sufrido el problema, pero sí los maíces más tardíos. Sí, bueno, también el tema de la chicharrita, esta campaña, el año pasado había muy poquito, pero esta campaña como que, ¿no es cierto?, explotó. Y bueno, acá también los entomólogos siempre estaban respondiendo a consultas y tratando de ayudar en lo que se pueda. Quizá la campaña que viene ya con algunas herramientas más y un poco más de conocimiento de manejo del cultivo, porque Claro. tengamos en cuenta que es una plaga nueva o relativamente nueva, Ujú. bueno, se va a poder enfrentar por ahí de una mejor manera y mitigar un poco los daños de esta chicharrita, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Alguna recomendación en especial en el caso de aquellos lotes, digamos, de maíz que se están cosechando, que se van a cosechar y que se piensan guardar en silobolsa, Rubén? Sí, bueno, probablemente el maíz de ustedes que van a estar cosechando en estos días, presente de alta humedad, tengamos en cuenta que el maíz en la planta no se seca hasta que las condiciones climáticas lo permitan. Y con la alta humedad de estos días, más del 80%, en algunos casos 100%, el maíz Ujú. probablemente va a llegar con alta humedad a la cosecha cuando se pueda hacer. Y en esa situación, la recomendación de siempre, pero más todavía para estas campañas, va a ser tratar de mantener la bolsa entera, Ujú. mantener la hermeticidad de la bolsa, porque eso le va a poder dar una ventaja al grano de maíz que está dentro de la bolsa, guardado de manera hermética, en extender un poco más el periodo de almacenaje. Porque tengamos en cuenta que el maíz, una vez colocado dentro de la bolsa, sigue respirando con esa alta humedad que tiene, pero si la bolsa está entera y no está rota, llega un momento que el oxígeno se agota.
el oxígeno se termina. Y como todo organismo biológico, el grano y los insectos, si hubiera, al no tener oxígeno, disminuyen notablemente la respiración y entonces se disminuye notablemente la pérdida de calidad. Bien. Y para esta campaña también, si bien siempre, pero todavía más hincapié en seleccionar bien el lugar donde se va a armar la bolsa, que sea un lugar alto, recordar las zonas bajas del lote o los lotes donde se inundaban y alejarse de esa zona, no armar la bolsa, en lo posible que la zona de armado tenga pendiente, ¿no? Por si vienen, continúan temporales Claro. de lluvia, no solo humedad, para que el agua permita escurrir y que no se acumule. Si la bolsa es impermeable, pero si en la base tiene roturas, que a veces hay, es más fácil encontrarlo de lo que parece. En esa zona ingresa el agua y para colmo, si el agua encuentra pendiente dentro de la bolsa, va a correr por adentro de la bolsa y se va a diseminar, ¿no es cierto? Claro. Es por eso que esas dos recomendaciones, creo que para esta campaña, tienen mucha importancia, ¿no? Para tratar de mitigar un poco las condiciones climáticas y extender un poco más el almacenamiento de ese grano con humedad. Claro, sí. Ahora, cuando vos decís extender un poco más, digamos, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? Porque, bueno, digamos, guardando granos tal vez con humedad por encima, uno está pensando, ¿no? Así, rápidamente, si bueno, yo por ahí puedo cosechar o me arriesgo a cosechar con 17, 18% de humedad en el grano, ¿no? Que es una humedad tal vez un poquito alta, pero bueno, ¿cuánto tiempo lo podría tener yo almacenado? Bueno, lo que tengo que tener en foco, que con esas humedades, lo voy a tener almacenado seguramente menos tiempo de lo que yo quisiera. Claro. El almacenaje en ese caso lo voy a considerar como un periodo corto, el estrictamente necesario, para después vaciar la bolsa, entregar el acopio, hacer algún negocio en particular, o entregar a la planta de alimentos balanceados, lo que fuera, y no pensar en un almacenamiento largo, y en números podemos decir menos de un mes. Ajá, bien. Una cosa que por ahí nos va a poder ayudar mucho es si se cumple el pronóstico que decías vos de las bajas temperaturas, porque tengamos en cuenta que todavía no hace frío, no hizo frío, ¿no? Sí. En la medida que venga el frío, que por fin venga el frío, eso nos va a jugar a nuestro favor y nos va a ayudar a extender un poco más el tiempo de almacenaje. Porque el grano, ¿no es cierto?, es un ente vivo que respira, y si está frío va a respirar menos y mejor se va a conservar. Es lo mismo que si dejamos un plato de comida, por ejemplo, fuera de la heladera, se va a echar a perder mucho más rápido que pongo ese plato dentro de la heladera. Lo Claro. mismo, si llega a venir el frío en estos días siguientes, y la bolsa, como tiene una gran superficie expuesta, copia la temperatura ambiente, entonces también va a bajar su grado de temperatura y nos va a ayudar a conservar un poco más ese grano que tengo dentro de la bolsa. Perfecto, perfecto. En el caso de la soja, Rubén, que bueno, también se ha presentado una campaña tal vez distinta, ¿no? De otros años. Bueno, en general todas las campañas son distintas, pero bueno, al menos acá en nuestra zona hubo un periodo, digamos allá por el mes de enero, principio de febrero, de altas temperaturas y ausencia de lluvias, que tal vez, digamos, generaron algún impacto en la planta. Y luego, ahora en el momento de la cosecha, muchos lotes se han visto con tallos verdes, retención foliar, granos en mal estado. Y bueno, no es para generalizar, pero sí, digamos, se ha presentado este problema, cosa que no ocurría en otras campañas. No sé si esto también lo han visto por ahí en la zona de Entre Ríos. Sí, sí, también se ha visto. Y en algunos casos esa situación de déficit hídrico, bueno, fue acompañado en abandonar quizás un poco el lote y no se hicieron los controles necesarios para chinche. Entonces los granos, las características de pérdida de calidad que mencionás, además tienen en muchos casos granos que no se han desarrollado, granos con picadura, granos dañados. Y la situación de ese grano ya en la planta, ¿no es cierto?, se vio afectada su calidad.
y si continúan, para colmo, si continúan estas condiciones, en cualquier momento, ya las próximas, cuando empieza a colchar, van a aparecer granos brotados. Opa, claro. Y la condición, bueno, se va a complicar un poco más, ¿no? Ujú. Y en el caso de grano brotado, bueno, tengamos en cuenta que ese grano tiene mucha humedad, mucho más de lo normal. Y bueno, almacenarlo es realmente complicado, también es muy transitorio, sea cual sea el sistema, si fuera en silo bolsa o en silo tradicional de chapa, Claro. poder tratar de darle un nuevo destino a ese grano con problemas para no sufrir tanto castigo. Pensemos que un grano que está brotado, cuando ingresa a la máquina, rápidamente se va a partir. Ujú. Ese grano se va a dañar, probablemente tenga mucho grano partido, también mucha materia extraña, ¿no? Ujú. Porque los brotes, el pedazo de grano voy a tener mucho. Y eso voy acompañado también, los lotes que decís vos de grano verde. Grano verde también es un punto que se castiga, y ese grano verde está verde porque tiene más humedad que el resto, y entonces, bueno, yo tengo que tener, ¿no es cierto?, tratar de acordarme que tengo un foco ahí, posible de incendio, y tratar de hacer todo lo posible, ¿no?, para guardar ese grano de la mejor manera. Si lo metí en la bolsa, hacer hincapié en monitorear cómo está ese grano, ¿no? Ya sea con el calador o contratando el servicio de monitoreo Ujú. a través de la medición de dióxido de carbono, que hay distintos grupitos en distintas zonas, ¿no es cierto?, que van ofrecen el servicio, y de una manera rápida yo puedo tener un estado de inferencia de la calidad del grano adentro de esa bolsa, ¿no? Claro, claro. Ahora, es para analizar, digamos, en el momento de la cosecha si conviene o no, tal vez, ¿no? Almacenar ese grano en una bolsa o tal vez darle otro destino. Sí, 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 sí. Es una situación, ¿no es cierto?, complicada, porque cuando ocurre eso, la mayoría de los lotes están afectados, y entonces, bueno, el acopio por ahí a veces, si bien, ¿no es cierto?, trata de hacer un manejo gerencial, Ujú. pero claro, aplica la norma de comercialización de soja. Claro, Y bueno, los castigos en algunos casos son importante, importantes, ¿no? claro. Cuando tenemos grano dañado, y dentro de lo cual también brotado, y brotado entra dentro de dañado, y grano verde, bueno, los castigos son, ¿no es cierto?, notables. Si no me queda otra, bueno, puedo tener un almacenamiento muy transitorio Claro, de silo bolsa, pero solamente porque o no puedo ingresar camiones o tengo otra complicación, porque si no, además al costo, tengo que agregarle el costo de embolsado y extracción de ese grano, que ya de por sí viene con baja calidad. Si por ahí embolsé en una bolsa de dos lotes, y yo sé que los dos lotes son distintos, eh, marcar la bolsa, rotularla y decir, bueno, hasta acá es el lote afectado, de claro, acá para estos metros siguientes el grano está mejor, en mejor calidad, claro. y entonces cuando voy a muestrear o vender, vendo primero obviamente el grano que está más afectado, y dejo el otro para un poco más adelante, ¿no? Claro, claro. Incluso intentar tal vez, ¿por qué no? Digamos, ir mezclando, ¿no? Si bien para el productor no es fácil, digamos, poder llevarlo a la práctica, es mucho más fácil para un acopio, pero bueno, está ese análisis también, ¿no? Como para poder hacerlo. Sí, sí, sí. Para mejorar un poco los atributos de calidad, sí, pero pensemos igual que ese grano que tiene más humedad respecto del grano que tiene menos, siempre va a seguir con mayor humedad. Claro. Ese grano de a poco desarrolla Ujú. hongos, Bien. se arma un caldo, un círculo vicioso que termina afectando todo la masa de granos. Claro. Es por eso que se recomienda, si soy productor y voy a hacer mezclas para guardarlas yo un tiempo más, que ese grano no tenga una diferencia de más de 3% de humedad. Ajá. Si no, es como que no resolvió el problema, porque el grano que tiene mucha más humedad termina afectando, y tengo toda la masa de granos afectada. Claro. Y seguramente, Rubén, alguna mención especial también para lo que es el momento de la cosecha, ¿no? En cuanto a los ajustes, la regulación, sobre todo con este tipo de grano, ¿no? En mal estado. Sí. Bueno, ahí va a ser primordial también no pensar solamente en el grano, sino en cómo, si bien se hace lo que se puede,
pero tratar de organizar el tránsito adentro del lote. Bien. Y tener en cuenta de no llenar siempre la tolva de la cosechadora, sino trabajar al 50% o menos de capacidad, porque ya de por sí la máquina es una máquina pesada de más de 20 toneladas. Si llenamos la tolva le estamos agregando 8 o 10 mil kilos más. Claro. Y bueno, la compactación y el tránsito de esa máquina es, bueno, es cierto, terrible. Uh-huh. Entonces, organizar el tránsito en la zona donde están, bueno, anegados con problemas de piso, claro, las doble tracción van a funcionar un poco mejor, van a tener más trabajo. Y quizás también las máquinas más chiquitas, ¿no? Las Bien, máquinas por ahí claro. más viejas, que son más livianitas, Uh-huh. que tienen 200 caballos o menos, 180. Y bueno, cuando no pueden andar las otras, esas máquinas, si están bien mantenidas, Claro. y con buena regulación también puede hacer un trabajo acorde a lo que necesita para esta campaña. Claro. Espectacular, sí, sí, sí. Es un poco un análisis en general, ¿no? Pues la verdad que es una campaña como no se tenía, digamos, de hace varios años, ¿no? Con estas complicaciones. Y donde, bueno, tal vez en la zona de ustedes no, pero acá, digamos, incluso, bueno, hay superposición ahora de lotes de soja de primera, soja de segunda, y todavía quedan algunos lotes de maíz por levantar. Así que está muy buena, digamos, todas estas recomendaciones que nos estás comentando, Rubén. Así, Sí. Ahora, bueno, nos toca exceso de lluvia. Para cómo parecen los pronósticos, que para la siguiente campaña sí, habría falta de lluvia, sí, así que sí. Sí, sí, sí. siempre estamos con problemas. Sí, es verdad, es verdad. Buenísimo, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros, por supuesto. Bueno, como siempre, muy claro en tus conceptos y bueno, nos estaremos reencontrando ya de cara a la próxima campaña. Rubén, muchas gracias. Bueno, Antonio, muchas gracias por invitarme. Saludos a toda la audiencia y también a la jefa de agencia, ¿eh? Un Dale, abrazo. gracias, como no, muchas gracias. Bien, escuchábamos entonces y dialogábamos, intercambiábamos con el ingeniero Rubén Roscoff de INTA Paraná, quien anteriormente había hecho su paso aquí por INTA Pergamino, incluso lo hemos tenido aquí también en Chivilcoy, dando alguna que otra charla. Realmente es un muy buen profesional Rubén y para eso lo hemos convocado para charlar de estas cuestiones que tienen que ver con el almacenamiento de granos. Un tema difícil, ¿no? En esta campaña tan húmeda, tan complicada como se está presentando. Hacemos un cortecito breve y ya retomamos con más INTA en la radio.